Hola, buen día. Un gusto. Muy bien, buenos días. Bueno, Muy bien. a ver, tenemos que hablar de la pobreza. Y bueno, aprovechamos a hablar de la pobreza que está en todo el país. Es un hombre que es del Mediterráneo de la República Argentina, como es Córdoba, nació en Villa María, se fue a estudiar a Córdoba. Y hoy es un referente nacional de Libre del Sur, siempre pensando en lo que, en la ocupación de algunos ciudadanos y sobre todo de un país que muchas veces no da pie con bola, como decía la abuela, para muchas cuestiones, lo que tiene que ver con la economía, el progreso, políticos que se preocupan por ciertas cuestiones que a veces se olvidan del por cuál fueron elegidos, pero fundamentalmente digo, ¿de qué manera, encima, en medio de una pandemia, con crisis sanitaria, con país que venía ya golpeado por decisiones políticas, y hoy tener que hablar de las personas que son pobres, tener que hablar de las personas que no tienen lo básico y necesario para poder subsistir y vivir dignamente, Jorge? Sí, es una realidad que lastima y bueno, la pandemia indudablemente agravó esto, pero hay que reconocer que se lleva décadas en un nivel de pobreza muy alto, y es interesante, me parece a mí, sobre todo para los oyentes, quienes nos escuchan que son más jóvenes, recordarles que no siempre fue así, ¿no? Vos mencionabas mis orígenes, efectivamente yo soy de Villa María, vengo de una familia humilde, precisamente, mi mamá trabajó en el hospital como mucama y antes había sido empleada doméstica, y yo pude ir a estudiar a la Universidad de Córdoba, ¿no? La universidad pública, y yo conseguí trabajo, porque todo esto pude estudiar si trabajaba, ¿no? Primero conseguí el trabajo y después me pude ponerme a estudiar. Y conseguí trabajo a la semana y a los 2 meses ese trabajo no me satisfacía y conseguí otro, ¿no? Que no era bárbaro, nunca fue, no era en el Estado, era en lo privado, había que trabajar mucho, estudiaba de noche, pero se podía. Hoy, la verdad, o sea, les quiero decir, había otro país. Y no es que estábamos en ese momento muy bien, para nada, pero no tenemos que acostumbrarnos a estas cifras que tenemos hoy, que no, que hace mucho tiempo no bajan casi del 30% de la pobreza y que ahora, escandalosamente, digamos, tenemos un promedio en el semestre del 40%, pero el dato principal es que en el segundo trimestre de ese semestre, o sea, abril, mayo, junio, la pobreza es del 47%, un poco más inclusive, ¿no? Y lo más grave es que el universo de niños pobres pasa del 60% en el segundo trimestre, ¿no? Entonces, es un tema que nos tiene que conmover a todos, pero no, los pobres ya no solo necesitan que los cuenten, necesitan también que hagan algo por ellos. Claro, porque acá tenemos que sumarle, Jorge, bien decía, si vamos a la historia, lo que bien narrabas, o ahí los que hoy están escuchando en 107.9 en Villa María, de tus amigos, tus seres queridos, que han quedado allí, o algún familiar, digo, todo este tipo de cosas, la Argentina era distinta, siempre hubo lamentablemente pobres, pero había otras posibilidades que hoy ya no tenemos y que cada vez se van agravando, y encima con una situación pandémica, porque el informe de Latinoamérica de la pobreza también ha sido muy significativo, y esto significa que son, digamos, países latinoamericanos golpeados. Pero digo, en la Argentina, yo digo, con las tierras y las 4 estaciones, las posibilidades, yo siempre digo que vos tirás una semilla arriba de una piedra y te sale una plantita. Digo, no puede haber gente que hoy sufra el hambre. Me parece que van también por políticas de Estado, por formas de poder actuar, y encima esto golpeado con toda la crisis socioeconómica y las pérdidas cuantiosas que ha dejado esta pandemia, aparte de las últimas gestiones gubernamentales. Sí, claro. No, en Argentina se dio la conjunción, una tormenta perfecta, no sé cómo llamarlo. Digamos, tuvimos la administración anterior que, bueno, económicamente, digamos, destruyó un montón de fuentes de trabajo, un montón de empresas, afectó muchísimo a la clase media y por efecto derrame a los que vivían de lo que son las changas que hacen para los sectores medios, jardinería, limpieza, bueno, cuidado de niños, etcétera.
Entonces eso se dio ya en los 4 años de administración anterior, y ahora le sumamos la pandemia. Bueno, la verdad que es un desastre. Pero vos hacías precisamente me interesa esto que decías vos, de que vos tirás una semilla y crece. Bueno, indudablemente también ha habido en gestiones de mucho tiempo una falta de visiones digamos, de iniciativas de mediano y largo plazo. Por ejemplo, la posibilidad de crear, digamos, una agricultura periurbana, ¿no? Que puedan ir yo vengo ayer estuve en Escobar, ¿no? Casualmente en una huerta que estamos haciendo allí. Hay un comedor allí que asiste a las familias, pero bueno, estamos también trabajando con una huerta y una granja en el lugar, ¿no? Y abrimos otra, estamos abriendo otra ahí en Virrey del Pino, en el kilómetro 44, y otra en Cañuelas. Bueno, en distintos lugares estamos poniendo iniciativas vinculadas al cultivo de la tierra, a la producción de alimentos, e inclusive nosotros ya venimos de hace tiempo construyendo un bolsón, distribuyendo un bolsón a un precio muy módico. Estamos distribuyendo 170 pesos, casi 6 kilos de verdura, que es, digamos, en una verdulería sale 4 veces más, ¿no? Ese valor, digamos, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, también pero lo hacemos nosotros como organización, ¿no? Sin participación del Estado. Entonces, creo que la dirigencia política tiene que replantearse esto, ¿no? La dirigencia política tiene que replantearse esto para, bueno, pensar no solo en el próximo turno electoral, sino pensar en políticas de gestión. Y después el conjunto de los argentinos también tiene que discutir digamos, la posibilidad de un país más inclusivo, menos egoísta, más solidario, porque en estas cifras no todos perdieron. Hay algunos que ganaron y otros bajaron por ejemplo. Bueno, ganan los que vienen ganando siempre, los que se vienen enriqueciendo. Claro, efectivamente. Ellos, por ejemplo, cuando se dio con la tarjeta alimentar, que fue una medida a mi criterio atinada de este gobierno y del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, apenas surgió esa tarjeta, los precios aumentaron entre diciembre y enero casi 10% en el rubro alimentos. El promedio de la inflación es una cosa, pero en los alimentos se quedaron con una porción de esos ingresos. Es una vergüenza. El tema es que encima que después no lo bajan. Porque cuando bajaba lo mismo pasó con el petróleo. No, en este país no baja nada, claro. Cuando aumenta el petróleo afuera, acá lo aumenta. Cuando el petróleo baja, acá se mantiene. Es más, y piden un subsidio. Piden un subsidio. Claro, Jorge, porque siempre se hablan de los subsidios, los sectores más pobres ponen el grito en el cielo, pero el subsidio a las petroleras, que tienen fortuna, digamos, empresas todas estas internacionales, bueno, se justifica supuestamente con el tema de que ellos dan trabajo, ¿no? Pero bueno, dan trabajo, generan riqueza ese trabajo. El problema es que ellos la riqueza se la llevan ellos, no la dejan acá. Ese es el otro tema. Jorge, Ernesto te habla. Una consulta. Vos dijiste, bueno, venís de allí de Villa María, una familia de trabajadores, aquellos que tenemos cerca de los 60 también, yo vengo de una familia de metalúrgicos, ¿no? Acá en San Nicolás hay un barrio que se llama Barrio Obrero, que se hizo en la época de Perón, en la primera presidencia, ¿no? Donde realmente ahí vivían los obreros, un barrio con unas casas tipo chalet espectaculares, muy buenas sobre todo ahora uno las ve y dice, ¿qué barrio, no? Porque los obreros estaban asentados para trabajar en la metalúrgica que estaban aquí en San Nicolás. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, te voy a llevar a la parte de Guernica, ¿no? Esa zona que ahora está en conflicto. Que esa gente se asentó ahí y no tiene dónde trabajar alrededor. ¿Cómo ves ese asentamiento? Mirá qué paradoja. Está en Guernica, que es el partido del presidente Perón. Ajá. ¿No? Vos mencionaste las casas que se tienen. Y yo no me imagino a Perón reprimiendo digamos, a los trabajadores, ¿no? O a desocupados. No me lo imagino. Hasta pudo reconocer que ha habido algún sesgo autoritario respecto a algún sector medio, pero no me imaginé nunca a Perón en eso. Y vos citás el ejemplo de San Nicolás, y yo tengo más cerca el ejemplo de Ciudad Evita, donde hay unos chalets hermosos. Inclusive, mirá de lo que hablábamos antes, tienen una piecita atrás, un cuarto de semillas, para semillas. Mirá la visión con la que construían, ¿no? Las casas tienen, ¿cuántas décadas? 7 décadas. Sí, 70 años. Debe ser la misma construcción de las que hay aquí en San Nicolás.
Claro, pero son casas dignas, no casas para pobres, porque después inclusive se hicieron viviendas, que eran viviendas para pobres, de mala calidad, o sea, no era para insertarlo socialmente dentro de lo que es la comunidad lógica que deberían tener de crecimiento, sino hacerlo sentir son pobres. Y sí, eran la verdad que sí, negociados en el medio con ese dinero. Bueno, vimos muchas cosas que son lamentables. Pero el otro tema que no se explica es que en este país una familia no puede acceder a un lote, ¿no? Y yo cuando digo acceder, no digo regalar, digo acceder y facilitar. Yo soy de criterio que todo hay que cobrarlo, ¿no? Eso incluye una responsabilidad de quien le dan esa facilidad, ¿no? Conociendo la idiosincrasia de muchos vecinos, yo sé que la enorme mayoría, aún con ingresos muy bajos, va primero a pagar la casa y después con lo que le queda sobrevivirá como lo hace siempre, pero va a pagarlo. Ahora, ¿cómo ves vos esto, Jorge, de los famosos planes? Y la gente dice, bueno, yo te doy un subsidio, te doy un plan, te doy algo, pero yo no veo que la mayoría no presta ningún servicio por la ayuda que le da el Estado. Y eso también genera, como vos dijiste, nosotros somos una generación que yo estudiaba y trabajaba, yo iba a la universidad y trabajaba, y a veces tenía que hacer 2 trabajos para bancarme y tenía que estudiar, digo, y mis padres trabajaban, y yo le ayudaba a construir la casa a mis padres. Digo, ¿cómo puede ser que hoy muchas veces te dan las cosas, no tenés la cultura del trabajo, y qué vas a hacer trabajar esa persona? ¿Qué vas a salir a buscar? Bueno, lo que votando 2 o 3 planes sociales viven. Pero, no, sí, sobreviven, ¿no? Claro. No, digamos, un plan hoy son 8.700 pesos. Entonces, imagínate cómo puede vivir. No, pero vos tenés familia que tenés 2 o 3 que lo cobran y vos fíjate que un trabajador... lo cobran los padres lo cobran habitualmente, que tiene hijos, y entonces pueden tener 17.000 pesos para a veces una familia de 5 o 6 personas. Entonces, la verdad que en esas condiciones, en esa situación se vive mal. Quiero decir una cosa más con el tema de la vivienda. No se explica que un lote hoy en cualquier ciudad valga mucho más que lo que vale una hectárea, o sea que son varios lotes, 20, 40 lotes por lo menos, en una zona núcleo de la Pampa Húmeda. Eso no tiene explicación. Entonces, ahí tiene que haber una política de hacer loteos, digamos, que impliquen poner, insisto, no regalar, poner precios más accesibles. Porque si uno compra una hectárea al precio del mercado y la divide, es entre 4 o 5 veces más barata que lo que vale un lote hoy en la ciudad. Entonces, ¿cómo es la cosa? No puede ser eso. Ahí estamos haciendo, en base a una especulación inmobiliaria, privándole a la gente de poder tener una vivienda digna. Eso creo que es lo básico, sobre todo para las generaciones nuevas. Respecto al tema de los planes que vos... Mira, uno de los datos que sale de esta encuesta, inclusive lo que tira el INDEC, ¿no? De los datos que brinda el INDEC hoy, es que precisamente los que son pobres, que son ya más del 47% en este segundo trimestre, no son el 13% desocupados, ¿no? O sea, son mucho más que el 13% desocupados. Hay gente que trabaja y es pobre, pero además el tema que no es que llega al umbral que están a, digamos, 1.000 pesos menos que la canasta para dejar de ser pobre, ¿no? Digamos que los ingresos necesarios para ser pobre, sino que están en algún caso el promedio cerca del 40% por debajo de esos ingresos, ¿no? Entonces, esa es una situación totalmente injusta, de distribución de la riqueza muy injusta. Y para generar cultura del trabajo uno tiene que precisamente generar un trabajo, porque si se cierran establecimientos, como ahora se han perdido, por ejemplo, 270.000 empleos de trabajadores de la empleada doméstica, ¿no? Bueno, eso es una situación dramática para esa familia, porque no puede pagar el alquiler, porque no puede pagar, los servicios. Hoy se están amontonando familias, digo, en este sentido, se amontona, es decir, pagar un alquiler, se nace con la madre o entre hermanos, y tampoco eso es lo que corresponde a una persona que quiere tener su propia vida, quiere tener su trabajo, llevar, esto es bíblico, llevar el pan nuestro de cada día a la mesa de trabajo con el trabajo. Y vos fíjate que estamos hablando de 18 millones y medio, casi 19 millones pobres,
Y yo siempre digo, viste, que vos tenés las estadísticas, pero siempre tenés que sumarle unos más. Y lamentablemente vos tenés pérdida de trabajo, no podés llevar el sustento tuyo a cada día. La visión que estamos viendo no es buena, llamada hoy pandemia, que está afectando a todo. Entonces digo, el efecto dominó es muy duro. Digo, ¿cómo se sale de esto? Bueno, ese es el mejor debate. Y yo creo que, o por lo menos el tema más útil. Me detengo complementar una cosa de lo de antes, ¿no? Hay 570.000 planes alrededor en la Argentina, ¿no? Digo, para tener alrededor de 570.000 planes. Sí. Se distribuyen. 270.000 se entregaron durante la gestión anterior. Ese, digamos, porque eso también explica cómo cuando se destruyó el mercado interno, cuando cerraron fábricas, digamos, y usaron el parche de los planes. Lo mismo que le dicen a esa gente, la estigmatizan con que son planeros, que son vagos, etcétera. Pero eso, administración, es la que más entregó planes y es la que me generó más desempleo. ¿Cómo vas vos a generar una cultura del trabajo si vos cerrás la fuente de trabajo y repartís planes? Pero después toman como esa bandera para levantar, ¿no? Ahora, no es bueno siempre estar discutiendo para atrás. Yo voy a esta declaración, pero para adelante. Hay que salir con medidas no tibias. Acá hace falta desarrollar el mercado interno. Fuertemente hay que hacer una gran inversión. En eso a mí me preocupa que, digamos, que el presupuesto no tiene el que se ha presentado, por lo menos no expresa, ojalá en el desarrollo de la gestión se pueda modificar, la posibilidad de una salida más vigorosa para estos sectores, porque acá crecer un 3, un 4%, después de caer más del 10%, y veníamos de 4 años de un desastre económico, la verdad que no va a ser ningún alivio para la mayoría de los argentinos. Yo creo que acá hay que tomar medidas vigorosas, bueno, para facilitar digamos, que vuelva la producción, que vuelva el desarrollo industrial, que vuelva la mano de obra intensiva, y que por esa vía se pueden incluir los argentinos, porque no hay otra mejor forma de inclusión que el trabajo, ¿no? Vos no te incluís en la sociedad si no tenés trabajo, ¿no? Si no tenés trabajo estás afuera, digamos, ¿no? ¿Correcto? Sí, Jorge, no, lo último lo llevo un poco a la política, ¿no? ¿Cómo ves la gestión del ministro Arroyo? ¿Tienen contactos con él? Sí, tenemos contacto con él, no yo específicamente, pero otros, yo alguna vez charlo, pero no tan más esporádicamente. Otros tienen contacto más directo porque nuestro movimiento ha reclamado mucho, ¿no? Claro. Por esta situación, ¿no? Que no era, ahora las cifras dicen que no es que te estábamos magnificando. Hay una demanda en el barrio muy grande, digamos, ¿no? Primero a la gente le dijeron quédate en tu casa. Claro. Parece que no tuvieron en cuenta que, digamos, en una casa a veces vivían 10. Claro. Entonces no era fácil vivir en una casa que aparte no es una mansión, ¿no? Son una casilla, cosas por el estilo. Después le hicieron lavarte las manos. Y hay barrios que no tienen agua. Claro. El IFES fue una gran ayuda, pero se pagó, vino en cámara lenta. Empezó en marzo y lo terminaron cobrando en mayo, la primera cuota. Entonces, terminó prorrateado a 100 pesos por día. ¿Qué hace una persona con 100 pesos por día? Son 3.000 pesos por mes. Más o menos promedio sacaron el IFE. Claro. Entonces, creo que eso nos tiene que hacer reflexionar para que, por ejemplo, ese instrumento que fue el IFE, que tomó los rescatos, que fue valioso, tiene que constituirse en un ingreso para las personas hasta que encuentren trabajo con un volumen mayor, pero hay que generar trabajo para que esa gente, digamos, no diga, bueno, digamos, y un trabajo digno, porque si va a conseguir un trabajo que le van a pagar 10.000 pesos por mes, bueno, claro, nadie va a trabajar si tiene que el mismo importe, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo fundamental. Bien. Bueno, Jorge, sé que tenés actividades, te quiero agradecer esta comunicación, y bueno, lo que nos resta es saber que alguno ilumine a nuestros funcionarios, a nuestros gobernantes. El país está en llama, y esto literalmente, porque inclusive lo que está pasando en Córdoba, Santiago del Estero, en distintas provincias con incendios, o sea, nos vinieron todas las pestes bíblicas, como quien dice, pero la verdad que a todo esto se sale solamente con ingenio, tratando de que los empresarios no se aprovechen,
porque son los que más se están enriqueciendo, y que también hagan sus aportes para poder ayudar y contribuir a un crecimiento de nuestro país. Por lo menos se lo digo yo, no sé, ¿qué opinás vos para esta experiencia? Yo coincido con todo lo que sí, le agregaría una cosa, que la dirigencia política del ejemplo. Porque tiene que haber ejemplaridad, Claro. ¿no? Yo no soy, justamente porque no soy antipolítico, yo creo que la solución siempre viene de la mano de la política, porque no hay otro camino, sino que vamos a ir a una dictadura, pero la política tiene que dar el ejemplo, de honestidad, de trabajo y de vocación de transformar, porque el que se queda en el posibilismo de que esto no se puede resolver, bueno, que se vaya a su casa y deje de cobrar un sueldo, porque si no los problemas están para resolverse. Yo soy de ese criterio. Y la Argentina tiene posibilidades para hacerlo. Así que creo que tiene que haber ejemplaridad. Le agregaría eso. Yo les agradezco esta posibilidad de charlar con ustedes. Bueno, Jorge, te mando un fuerte abrazo. Gracias por este contacto. Igualmente. Buena mañana y buen programa. Chao. Gracias. Gracias. Escuchamos a Jorge Ceballos.